השם של המסר היום זה המפתח לקבלת תשובה לתפילותינו. El nombre del mensaje es la clave para recibir ביקש משהו מאלוהים. respuesta a nuestras oraciones. ¿Quién ha orado aquí? ¿Quién ha orado aquí y han pedido algo a Dios? התפלל פעם וביקש משהו מאלוהים, ¿Quién ha orado alguna vez y ha pedido algo del Señor Jesús, de Dios? ואנחנו היינו רוצים לקבל גם תשובה. Quisiéramos recibir respuesta, ¿cierto? A nuestras oraciones. Este es un tema importante y que habla a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la clave? O las claves, mejor dicho. Hoy vamos a hablar de eso y si Dios quiere, y si nos encontramos la próxima semana, seguiremos hablando de este tema. Quiero empezar en Marcos 4:24. No, 11. Marcos 11, versículo 24. שישוע נותן, Marcos capítulo 11, 24. Acá hay una promesa que Jesús da. על כן אני אומר לכם, כל אשר תשאלו Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. כל מה שאתם מבקשים, Por todo תאמינו, lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. נשמע מאוד פשוט. Parece muy sencillo. ובכל זאת בחיים שלנו אנחנו יודעים Aún así, nosotros sabemos en nuestras vidas de que hay oraciones de las que hemos hecho y no recibimos respuesta y aún esperamos la respuesta. Y no es algo, no es una cosa en la cual nosotros ponemos una moneda, una máquina de donde sale, una máquina dispensadora de bebidas y sale la bebida o recibimos la respuesta. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo esto verdaderamente funciona? Muchas personas lo han entendido, se han equivocado en el entendimiento, se inventaron algo y si no ha ocurrido eso, entonces causa crisis entre ellos, en sus vidas o en sus vidas. ¿Por qué no mejor vemos el contexto de lo que estaba ahí diciendo Jesús? Les recuerdo que es en los últimos días de Jesús, antes de la crucifixión, y una de las semanas, una de las mañanas, pasó por medio de una higuera y la maldijo. Estamos nosotros en Marcos 11, 20. Vamos a leer algo de contexto. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Sí. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que si yo tomo esto, yo puedo pensar de que Jesús no estaba con el mejor de sus ánimos. Tal vez nadie le dio desayuno y estaba hambriento, estaba algo enojado y le dio por maldecir una higuera. Simplemente le dio por maldecir por el mal ánimo que tenía una higuera. Pero nosotros tenemos que ver toda la palabra de Dios y conocerla. Y en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, Juan 5:19, dice las siguientes palabras Jesús. Juan 5:19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que Jesús mismo dice que yo no hago nada porque me dan ganas de hacerlo o por causa de mi estado de ánimo. No, Él tenía una conexión con el Padre. Él veía lo que el Padre le decía que hiciera. Y en esta ocasión,
Jesús hizo lo que hizo para darnos un mensaje. Todo lo que está documentado acá en la palabra es para nosotros, para aprender. Así de que Dios le dijo que hiciera eso. Y por eso, cuando volvemos a Marcos 11, cuando regresamos a Marcos 11 y vemos lo que dice Jesús en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Si hay fe, no hay duda. ¿Cómo podemos estar seguros que nosotros creemos? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que yo pido ahora es según la voluntad de Dios? Jesús vio y escuchó del Padre, lo vio y lo escuchó del Padre, que con nosotros. Si no quiero tener duda, tengo que saber de que esa es la voluntad de nuestro Padre en los cielos. Solamente la duda es lo contrario de la fe. La fe es la seguridad de lo que Dios dice, entonces yo puedo pedir. Y la duda es una falta de seguridad. Pero Jesús dice que si no dudan, van a recibir respuesta. Si ustedes creen, recibirán respuesta. Pero ¿cómo nosotros recibimos esta fe? Jesús lo tomó directamente del Padre. Jesús en ese momento también era un ser humano, así de que Dios le mostró qué hacer y qué decir, y lo hace, y lo hacía. Y entonces, ¿qué con nosotros? ¿Cómo nosotros recibimos la fe? Entonces, hoy nos vamos a centrar en una manera de cómo recibimos la fe, y es por medio de la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la voluntad de nuestro Padre en los cielos, en cualquier tema, si sabemos cuál es su voluntad, y su voluntad la encontramos aquí en la palabra, en su palabra, si conocemos su voluntad, tendremos la fe que necesitamos para recibir, para pedir y recibir la respuesta. En primera carta de Juan, es muy importante allí conocer la voluntad de nuestro Padre. Primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que saber la voluntad de Dios. Si oro y si conozco su voluntad, entonces tengo la seguridad. Y Él está obligado a responder. Bueno, más bien está contento de que oremos según su voluntad. Dios nos ha hecho estar junto con Él en sus planes. Somos parte de su reino. Ustedes saben de que Jesús es el Rey de los cielos, y nosotros somos llamados embajadores aquí en la tierra de Él. Nosotros debemos ser la luz de Jesús acá en la tierra. Nosotros lo representamos. Y en ese entendimiento, como sus embajadores, somos coherederos. Ya sea en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, cada país recibe sus reportes. Cada embajador recibe su reporte de cómo tienen que representar a su país en tierra extranjera. También nosotros tenemos un título diplomático. Hay una ley internacional que no se puede abrir ningún correo diplomático hasta que llegue a su destino. Entonces, nuestro título diplomático en este mundo es este libro, la Biblia. Este libro se escribió por la inspiración del Espíritu Santo, y quien no tiene la inspiración del Espíritu Santo no tiene el código para entender lo que está escrito. Y es como un correo diplomático destinado a sus hijos, a los hijos de Dios. Así que Dios así nos revela lo que Él quiere.
Veremos a continuación algunos ejemplos. Veremos qué es lo que él ama, qué es lo que no le gusta. Todo eso está allí en la palabra de Dios. Así que una clave de la cual nosotros hablamos hoy para que tengamos fe que llegue a resultados, que recibe respuesta a nuestras oraciones, tenemos que conocer su voluntad, así como se nos ha revelado en la palabra de Dios. Veamos un ejemplo. En Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, ¿qué es lo que Dios quiere? Capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso nos dice aquí en el versículo 1 y 2, exhórtate todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que, sino que también para orar por el gobierno, para que permita a las personas venir a la fe. Esa es la voluntad de Dios. Pero, ¿y cuál es nuestro cargo? Nuestro cargo está en orar y pedir eso. ¿Será que oramos antes de las elecciones? ¿Será que pedimos estas cosas? ¿Qué gobierno pedimos? ¿Uno de derecha o uno de izquierda? No, hay que pedir un gobierno según los criterios que Dios exige, que pide. Que lleguen al gobierno personas que gobiernen con justicia social, personas que le teman. Yo digo esto y es duro pensar de que en nuestro gobierno hay alguien que tema a Dios, pero Dios conoce los corazones. Dios puede hacer subir al gobierno personas correctas al gobierno, y es importante porque ellos hacen decisiones que afectan a nuestras vidas, y si no pedimos, recibiremos lo que no queremos. Así de que vamos así a sufrir. Así que es conveniente pedir. Y no lo hacemos para que nos haga esto bien, sino porque sabemos lo que nuestro Padre en el cielo oramos. Hoy oramos por nuestro gobierno. ¿Será que hoy oramos por nuestro gobierno o por el primer ministro acerca de sus decisiones? Porque sus decisiones van a influir en nosotros si los soldados van a ir al Líbano o a Gaza, que son nuestros hijos, los soldados. Son decisiones si de repente aquí cae un cohete y él tiene que tomar decisiones que influyen a nuestra vida. ¿Será que es conveniente abandonar nuestras casas como aquellos que están al lado de la frontera norte, que son desplazados, que están hoy desplazados? Así que él debe tomar decisiones y nuestro cargo está en orar por esas decisiones, y Dios ve eso y Él espera de nosotros esas oraciones. Así que nosotros aprendemos de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él le gusta, qué le gusta a Dios, cuáles son las cosas que Dios le gusta. Dios le gusta a los niños. Ustedes se acuerdan que los padres querían llevar a los niños a Jesús para que los bendijeran. Pero no, los discípulos decían de que no tenía tiempo Jesús con cosas más importantes, tenía cosas más importantes que hacer, pero Jesús dijo, no, paren, no impiden a los niños acercarse a mí. En otro lugar, él dice de que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Los ángeles ven siempre, sus ángeles siempre ven el rostro de Dios. Hay de aquellos que hagan tropezar uno de estos niños, que era una piedra. Dice en el versículo de que era mejor que se le atara una piedra en el cuello y que preferiblemente es que se hunda esa persona en el mar.
Y es mejor eso que enfrentarse al Dios vivo. Así que nosotros vemos que Dios odia quien hace tropezar a un niño. ¿Y qué hacemos con eso? Pues nosotros luchamos por la escuela de los niños y por el jardín infantil, porque sabemos de que no es por intereses personales o por ego, sino porque es algo que creemos que es la voluntad de Dios y porque Dios ama a los niños y queremos darles a ellos lo que más podamos, un marco en el cual ellos oyan acerca de Jesús en la mañana y que se les enseñe acerca del Señor. Queremos orar por nuestros maestros, que vengan maestros correctos, con sabiduría que venga del Espíritu Santo y que puedan tocar a los corazones de esos niños por protección. Oramos para que el Señor nos dé una escuela más grande, un colegio más grande y todo lo necesario. Así de que esto es un ejemplo de cómo Dios ama a los niños y cómo nosotros lo aplicamos prácticamente. ¿Y qué es lo que Dios odia? Dios dice de que Él odia unas cuantas cosas. Una de esas cosas, eso lo encontramos en Malaquías 2. Malaquías 2:16. Malaquías 2:16. Dios odia el divorcio. Por ejemplo, bueno, en hebreo dice de que en hebreo dice de que dice la palabra repudio, ¿no? Por cierto, en español también significa divorcio. Capítulo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No sean ustedes siendo desleales con sus mujeres. Tengan cuidado con eso. Dios odia eso. Traicionar. ¿Cómo nosotros llevamos esto en práctica? Lo que Dios odia, si por ejemplo nosotros hacemos todo lo posible por no divorciarnos y para restablecer una relación y que no lleguemos al divorcio, hay de nosotros de hacer algo que Dios odia. Así que el conocimiento de la voluntad de Dios y saber lo que Él odia nos da a nosotros la seguridad que necesitamos para poder orar según su voluntad. Hay mucho más que decir acerca de estos temas, pero vamos a avanzar y con la ayuda del Señor continuaremos la próxima semana. Entonces, este conocimiento nos da el recibimiento de la respuesta. Vamos a Santiago. Santiago 1, versículos del 2 al 7. Del 5 al 7. Santiago 1, del 5 al 7. Santiago 1, del 5 al 7. Y aquí se habla acerca de la necesidad de la sabiduría. Dice así. Santiago 1, del 5 al 7. La sabiduría es algo que necesitamos y nos ayuda a saber cómo comportarnos en cada una de las situaciones. Y dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Será que nosotros recordamos a alguien de que pidió sabiduría y le dio sabiduría en abundancia? Pues fue el rey Salomón y le dio mucha sabiduría. Así de que yo voy a seguir leyendo. Pero Dios no se enoja porque pidamos sabiduría. No se enoja, sino que da en abundancia ese tipo de cosas. Abundante. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos y ahí voy a detenerme. Así que hay que pedir sin dudar. Quien pide con duda es como una onda de mar y que habla mucho, pero no hay nada al final. Sí, parece muy fuerte lo que pide, pero es como una onda, como las olas del mar, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Nosotros no queremos ser como esas olas o como esas ondas del mar, sino queremos pedir sin dudar. Otra vez acá está señalada la fe, la duda como algo contrario a la fe. Si la fe viene de saber la palabra, conocer la palabra de Dios, tengo que leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 fortalece este punto de conocer la palabra de Dios porque allí encuentro su voluntad y esto fortalece nuestra fe. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo oigo la palabra de Dios. Si ahora estoy oyendo la palabra de Dios en la reunión, en el culto, eso me puede añadir fe, eso me fortalece. Simplemente eso me da luz y me da claves. Si yo sé lo que Dios quiere, yo oraré y eso ocurrirá. Aunque tome tiempo, aunque las condiciones estén aparentemente en contra, pero yo sé de que si sé que es la voluntad de Dios, yo me mantengo en esa fe. Porque Dios es fiel y está obligado a dar la respuesta. Y si estamos acá oyendo en este culto, entonces nuestra fe se está fortaleciendo y podremos usar esa fe después cuando salgamos de aquí. Y durante la semana es bueno tener tiempo para la palabra de Dios y perdónanos, Padre, por el tiempo que desaprovechamos en otras cosas en vez de fortalecernos más en la fe. Así de que quiero ver más ejemplos de Dios que Dios nos da en su palabra acerca de cómo orar según su palabra. Por ejemplo, Dios prometió salvar a su pueblo de Israel. En Romanos 11, el próximo capítulo siguiente, Romanos 11:26, allí hay una promesa. Dice con la inspiración del Espíritu Santo Pablo, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí está él hablando acerca de Isaías, de lo que dijo Isaías. Todo Israel será salvo, dice Pablo. Cuando vemos hoy en día al pueblo de Israel y sabemos de que sabemos de que por medio de Jesús vino la salvación. Cuando vemos ahora al pueblo de Israel, ¿qué vemos? Vemos fe en Jesús. Yo no conozco a ninguno de los 120 miembros del Parlamento israelí que diga de que cree en Jesús, ni siquiera en los medios de comunicación, que alguien que proclame de que conoce al Señor Jesucristo o que hable y lo proclame. Si yo veo esta situación, yo digo, pero ¿cómo va a ocurrir esto, Señor? 2000 años ya llevan de que están rechazando a Jesús, pero si yo leo esto, yo tengo seguridad de que si está escrito ocurrirá y Dios acumula estas oraciones y le es importante. Dios le dijo a Jeremías de que la diáspora iba a durar 70 años y cuando se acercaba el tiempo de que se iba a cumplir esa promesa, aún así él oraba y se arrepentía por los pecados del pueblo
Y no decía, de todas formas va a ocurrir. Pero nosotros somos coherederos de su reino. ¿Por qué Dios nos pide, por qué Jesús nos dice de que, que oremos que hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo? Porque somos coherederos de Él en ese sentido y queremos que nosotros leemos en el Apocalipsis de que hay copas llenas de oraciones que se van a derramar sobre los creyentes y eso ocurrirá en el tiempo de Dios. Hay otras cosas en las cuales Dios nos pide orar. Dice de que oremos que nuestra persecución no sea en invierno. Eso ocurrirá cuando el anticristo ponga su estatua, su imagen en el templo. No sé cómo va a ocurrir eso, pero no sé si vamos a estar en ese momento, si será si será en esta generación. Pero yo oro por eso. Cuando yo me recuerdo, oro para que nuestra persecución no sea en invierno. Y si no es, y si no es conmigo, pues que no sea que la persecución de los próximos creyentes en ese momento no sea en invierno, porque va a haber tribulación como ninguna otra que ha ocurrido antes. Mucha gente va a morir en ese momento de la tribulación Así que hay cosas de las cuales Dios nos ora que debemos orar, así que tenemos que poner énfasis en eso. Dios quiere salvación para el pueblo de Israel, así de que nosotros queremos hacer eso. Así que yo quiero enfatizar esto y fortalecerlo. Conocer la voluntad de Dios tal como está descrita en su palabra nos da base firme, buena base y fuerte para orar, para nuestra oración de fe. No es todo. Vamos a hablar más adelante acerca del Espíritu Santo y el cargo del Espíritu Santo. Tal vez la próxima semana que revive la palabra de Dios entre nuestros corazones. Pero ahora queremos ver desafíos que tenemos ante nosotros mientras oramos y cuando la respuesta no viene de forma inmediata. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y voy a leer los versículos del 1 al 8. Este es la parábola acerca de la viuda que pidió al juez juzgar su asunto. Lucas 12 del 1 al 8. 18. Lucas capítulo 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque uno se puede cansar por orar. Dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios y que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Por qué dice Dios de que no temía a Dios? Dios pone atención a los débiles de la sociedad, a las viudas y a los huérfanos. Ya, por ejemplo, recordamos a los niños. Sí, está escrito dar honra a los ancianos. Dios está viendo a todos aquellos que son débiles de la sociedad o que las situaciones de la vida los han convertido en viudas. Dios tiene un corazón para los débiles. Jesús vino a evangelizar a las prostitutas, a lo bajo, a lo considerado bajo de la sociedad. Les vino a evangelizar porque Dios tiene corazón.
Y este juez dice de que no temía a Dios ni respetaba a hombre, y esta viuda no tenía conexiones, no tenía alguien que le pudiera ayudar. Pero nuestro Padre en el cielo no es un juez así. Sigamos leyendo desde el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respecto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, bueno, seguramente le esperaba a él todos los días y le preguntaba lo mismo la viuda, así que él se cansó. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. A nuestro pesar, ojalá que todos los jueces fueran temedores de Dios. Aquí Dios le llama a esta persona juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A, a pesar de que la respuesta parece que no llegue. ¿Y por qué la respuesta no llega? ¿Por qué? No sabemos. No sabemos todo lo que Dios ve. A veces no sabemos todo lo que Dios está viendo, aunque la respuesta no parece que no venga. Por otro lado, dice de que parece de que no se demora la respuesta. Eh, las razones, por ejemplo, en la oración que hizo Daniel, eh, Dios inmediatamente le dio la respuesta a Daniel, pero en el momento de que la respuesta iba bajando hacia la tierra, había un principado que la detenía. Así de que Daniel siguió orando y así nosotros tenemos que seguir haciendo, persistir en la oración. Nosotros sabemos, a veces podemos ver de que la respuesta no está llegando, pero Dios nos dice de que no que no terminemos de orar, que persistamos. No desmayes, continúa orando y mantente en la fe en Dios. Eso dice Jesús, y lo hará Dios en su tiempo. No entendemos en algunas ocasiones por qué la respuesta no es inmediata. Así que hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre, dice el versículo 8 de Lucas 18. Nosotros, sin lugar a duda, estamos en el fin de los tiempos. ¿Será que estamos viendo fe? ¿Qué está pasando con la fe? La fe se está enfriando cada vez más y se está alejando. Yo regresé de Europa y vi iglesias que antes eran llenas, estaban llenas, se convierten ahora en mezquitas. Sí, servicio a Satanás. Qué caída. Y miren los resultados. Vi un video de cómo estos inmigrantes musulmanes, cómo se comportan en Europa y la violencia que hay en Europa por esta razón. Y también en los trenes, sí, perdón que yo diga tontos, pero hoy en día las personas ni los jóvenes se comportan bien, no dan honor a los mayores. Y las personas se convirtieron en humanistas se han convertido, y que el centro de todo es el hombre. Y sí, y vinieron todos estos bárbaros, todos los musulmanes, y ya no pueden hacer nada los gobiernos, los europeos. Y ellos están retrocediendo, los europeos, y el gobierno no hace nada. Ni en Inglaterra ni en Alemania les prohíben a los policías hacerles algo.
les tiran, les tiran piedras a los policías allá en Alemania, y un policía recibió un golpe en la cabeza por una piedra, y a los musulmanes se les permite hacer todo. Es una sociedad podrida que se está distribuyendo allá en Europa y están cayendo. Y Dios es un Dios justo. Hace 80 años mataron a muchos judíos y había mucho antisemitismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y los que cooperaron todos los países que cooperaron para exterminar a los judíos. En ese tiempo, Gran Bretaña también cerró sus puertas para que los judíos inmigraran. Las puertas de Gran Bretaña estaban cerradas para los inmigrantes judíos también. Los judíos no podían entrar, no podían inmigrar. ¿Y qué pasó con Gran Bretaña después? Ahora está recibiendo a los musulmanes todos los años en contra de Israel, y nos llaman a nosotros asesinos en la ONU, y a quienes están. Yo no estoy contento por la situación que ahora tienen en Inglaterra o en Gran Bretaña, pero las personas no están viendo que lo que están sembrando, eso es lo que están recogiendo. No conocen la ley espiritual de eso, pero eso es lo que está ocurriendo ahora. A nosotros son a quienes reprenden. Pero Jesús dice de que no nos desmayemos y sigamos orando como aquella viuda que persistía en su petición al juez. Vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios acerca del cansancio. ¿A quién le gusta aquí las historias? Esta es una historia real, la que voy a decir. En Éxodo 17. En Éxodo capítulo 17. Satanás quiso detener el avance del pueblo de Israel con los amalecitas. Sí, de repente aquí están los amalecitas, el pueblo hebreo que siempre fue considerado pobrecito, de repente se tuvo que topar con los amalecitas. Éxodo 17, versículos del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. No vamos a hablar acerca de todo, pero yo sí he dicho esto. Pero hay una clave. Hay una clave para la victoria. Quien tenía las manos arriba, pues en ese momento ganaba Israel. Y quien no, y si las bajaba Moisés, pues el que empezaba a ganar era Amalec. Lo que falta en las traducciones de todos los... Yo no he revisado todas las traducciones, pero quien pueda leer en cada uno de sus idiomas, lo que aquí habla acerca de las manos de Moisés. Al final ya hubo
en hebreo dice de que las manos de Moisés eran fe, significaban la fe. Y esto falta en otras traducciones. O sea que si la fe estaba, si la fe estaba arriba, entonces el pueblo de Israel empezaba a ganar. Pero si se estaba debilitando, si empezaba a debilitarse la fe, el enemigo empezaba a vencer. Eh, Tal como está escrito en Pedro, de que el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar. Nosotros tenemos que permanecer entonces en la fe. Como dice en Efesios, de que tenemos que tener el escudo de la fe. Le dijo Jesús a Pedro de que Satanás quería sacudirlos a ustedes, sacudir su fe, pero yo oré por ustedes para que su fe permanezca. Así le dijo Jesús a Pedro. Así que la fe debe de estar arriba, mantener la fe firme. En este caso, cuando Moisés ya no podía más mantener las manos arriba, nosotros podemos hacer un experimento acá en la iglesia. Cada uno que levante sus manos a ver cuánto puede aguantar. Eso también nos va a hacer despertarnos y nos va a hacer sentir un poco, nos identificaremos un poco con Moisés y vamos a ver cuánto tiempo mantenemos nuestras manos. Porque la sangre no toma mucho tiempo porque la sangre empieza a bajar y nos empezamos a cansar, empezamos a sentir los músculos cansados. Ajá. Lástima que no los puedo yo fotografiar ahora. Lástima que no les puedo tomar una foto. Pero piensen de que se tienen que mantener así todo el día porque la batalla toma tiempo. Así que Moisés se empezó a cansar. Mire, nos estamos cansando. Y entonces Aarón y Hur vinieron a encontrar una piedra y lo pusieron sobre una piedra. Y Aarón y Hur lo apoyaban a la derecha y a la izquierda. ¿Será que las manos de Moisés estaban vacías o estaban manteniendo algo? Moisés estaba manteniendo. Jesús estaba con algo en la mano también. Una vara, la vara de Dios. ¿Quién es el héroe aquí que puede lograr mantener hasta el final? Hasta el final. No hagan trampa, sino que vamos a ver quién se queda. Bueno, ya. Yo también me cansé, podemos bajar las manos. Dice que la vara de Dios va a estar en mis manos. Eso dijo un día anterior Moisés. Y esta vara de Dios simboliza la cruz de Cristo, de Jesús. La cruz de Jesús. La vara de Dios. Así que Moisés y nosotros debemos mantener la obra de Jesús en la cruz con fe. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? Tomó nuestros pecados sobre él mismo y nos dio su justificación. Tomó la muerte que nos merecíamos y nos dio a cambio vida eterna. Nos tomó la maldición a sí mismo para darnos a cambio bendición. Y esto es porque por sus llagas fuimos sanados. También tomó nuestras enfermedades. No sé cuántas enfermedades Dios nos previene de ellas. No sé cuántas enfermedades, porque tenemos a alguien que intercede por nosotros en los cielos. Está escrito que es Jesús. Él intercede por nosotros. No sabemos cuántas cosas pueden ocurrirnos ni que ni siquiera somos conscientes de ellas. Cuántas veces algún ángel tal vez se fue enviado hacia nosotros para rescatarnos de algo y somos inconscientes. No sabemos de cuántas cosas nos ha librado Dios. Dice Dios de que esos son ángeles que Dios mande para cuidar a los santos, para ayudarnos. Así que en ese momento Moisés mantenía sus manos, levantó sus manos Moisés. En hebreo, la fe, la palabra fe, la traducción en otros idiomas, no es que no estaba cansada sus manos, sino que la traducción está completa. Sí estaban cansadas sus manos, porque la idea es que la fe es algo firme, porque la fe es la esperanza de lo que se espera. Es algo firme.
Ujú. Sí, o sea, la raíz de la palabra, eh, o cuando decimos amén, por ejemplo, en el final de una oración, o sea, quiere decir que estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo y que así va a ser con la ayuda de Dios. Viene de la raíz, de la misma raíz de la palabra fe. O sea, físicamente él tenía cansadas las manos, Moisés, pero tiene un significado espiritual esto, que es la fe. Así de que aquí tenemos una imagen de guerra. Y nosotros estamos en una guerra. Todos nosotros en Efesios 6 dice de que tenemos guerra contra principados, contra potestades. Cuando Jesús habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, dice de que el que venciere siempre regresa a lo mismo, habla y repite lo mismo al vencedor. ¿Por qué? Porque hay una guerra y nosotros vencemos esta guerra por medio de la fe. Y no podemos cansarnos. Y si nos cansamos, es como las manos de Moisés. Es bueno de que hay alguien que nos apoya así como lo tuvo Moisés y que lo fortalecían y que nos fortalezcan. En Mateo 18 leemos de que dos de ustedes, o sea, todo lo que ustedes aten en la tierra, atarán ustedes, será atado en los cielos. O sea, cuando venimos juntos en hermandad y en concordancia espiritual, en acuerdo espiritual, eso da mucho poder. Por ejemplo, esposo y esposa, o no sé, cuando vienen a orar los líderes de la iglesia. Por supuesto que nosotros necesitamos, tenemos que estar de acuerdo en algo que es correcto y según la voluntad de Dios. De otro modo no será efectivo. Entonces, por ejemplo, si un esposo y una esposa están de acuerdo en una casa grande y un carro Volvo, queremos una vida y un Volvo. Porque está escrito de que todo lo que pedimos será realidad. Tal vez Dios quiere un Toyota para ti, no sé. Así de que no es según nuestro capricho o nuestra naturaleza pecaminosa, sino según la voluntad de Dios. ¿Y por qué yo digo que es la cruz de Cristo, de Jesús, a aquellos que les interesa el tema? ¿Por qué yo dije que la vara es una imagen, la vara de Moisés era una imagen de la cruz de Jesús? Porque en los versículos anteriores de Éxodo 17, porque está escrito de que el pueblo de Israel no tenía agua y casi apedrean a Moisés. Y entonces Dios le dice a Moisés, sube a la roca y golpea la roca y de allí va a salir agua de la roca. O sea que la roca simboliza a Jesús, porque Él es la roca de nuestra salvación. La vara simboliza la cruz. El golpe simboliza la crucifixión. Cuando crucificaron a Jesús, cuando crucificaron a Jesús en la cruz. ¿Y qué salió de Jesús cuando lo crucificaron? Salió vida, el agua que en ese momento tomó todo el pueblo de Israel. Después de 38 años de ese evento, ocurrió un evento igual y se quejaron el pueblo y esta vez Dios le dijo a Moisés que subiera a la roca y que le abra a la roca, pero en vez de eso Moisés golpeó la roca 2 veces, que quiso de forma simbólica crucificó 2 veces a Jesús. Por esa razón no pudo entrar a la tierra prometida y no importó cuánto rogó a Dios. Jesús en Mateo dice de que ustedes no me volverán a ver hasta que digan bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Eso dijo Jesús. Dice la palabra de Dios y me verán a mí a quien traspasaron. Nosotros nos arrepentiremos y tendremos revelación y entenderemos en ese momento de que fue nuestro José, nuestro hermano, a quien entregamos a los gentiles. Y entonces Él vendrá por segunda vez. En la primera vez fue para crucifixión. En la primera vez Dios le mandó a Moisés de que golpeara la roca, pero en la segunda vez tenía que hablarle a la roca. Así que esta vara de Moisés, de Dios, de Moisés,
es una imagen de la cruz de Jesús. Dios es mi estandarte. Dios, Moisés llamó. לא במובן של פלא, אלא נס, כי הוא הרים נס כל היום. Ujú. את המושג הזה של נס. Ustedes recuerdan ese concepto de estandarte. Todos los romanos en su tiempo tenían un estandarte de guerra, que es como una especie de bandera en tiempos de guerra. Así que Moisés edificó un altar. La cruz era el altar en el cual Jesús iba a ser crucificado. Y la vara fue puesta allí en ese altar, haciendo en simbolismo de estandarte, que espiritualmente significaba la cruz de Jesús. Así de que, y si todo esto no es suficiente, tenemos entonces las palabras de Dios mismo, de Jesús mismo. Él dice en Juan, en capítulo 3, versículos 15 y 16. Es fácil recortar estos versículos porque el versículo 16 dice de que los versículos anteriores de Juan 3:16 dice que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Cuando nosotros volvemos a esta misma historia, este mismo evento, en el libro de los Números, en el capítulo 21, versículo 18, dice allí que Dios le dijo a Moisés que Dios le dijo que pusiera una serpiente sobre un estandarte. En otros idiomas están traducidos de otras maneras. Cuando tú lees eso en hebreo, es la palabra nes, la palabra estandarte. Así que Jesús dice de que mi cruz sí es igual a estandarte, al estandarte de Moisés que hizo para que todo aquel que mirara ese estandarte se sanara. La palabra nes es estandarte. Eso es igual a Moisés, a que Moisés levantara su vara todo el día como estandarte. No había nada en esa vara que estaba levantando Moisés, no había nada, sino que allí estaba la imagen. Esa era una imagen de la cruz de Jesús. Dios es mi estandarte. Volvamos otra vez a nuestro tema. Nosotros tenemos diariamente guerras y batallas en nuestra vida espiritual, problemas físicos también. Así de que nosotros leemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y debemos mantenernos con lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y no es algo mágico, no es una mantra, sino que es una relación con Dios. No es algo que una palabra mágica que si decimos cruz van a ocurrir las cosas. Hay en algunas sectas, en las sectas lo conviertan como en una técnica o una mantra, sino que es en realidad una fe viva. Así que quiero yo resumir este mensaje mientras tanto. Hay más, pero aquí me voy a detener. Jesús promete de que si pedimos en fe, vamos a recibir. Eso lo promete Jesús. ¿Y de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la seguridad de la fe? Sin duda, viene de la palabra, puede venir de la palabra de Dios. Si conozco su voluntad, si pido según su voluntad, recibiré la respuesta. Y este no es el fin de la historia, sino que en la próxima semana, con la ayuda de Dios, continuaremos hablando de esto. Hablaremos más acerca del cargo del Espíritu Santo y
y más acerca de nuestras vidas y qué quiere decir de forma práctica esto para nuestras vidas. Seguiremos la próxima semana. Para resumir lo de hoy, ¿por qué no decidimos dedicar más tiempo a Dios y menos a la internet y menos a las noticias? Yo también lo digo para mí mismo, no por mí mismo lo digo también. Démosle más tiempo a Dios, no por una obligación religiosa, sino por una voluntad de querernos acercarnos a Él y llenarnos de Él. Oremos. Gracias porque nos elegiste, Dios, personas débiles como nosotros. Gracias. Gracias porque nos has permitido ser coherederos tuyos. Oh Señor Jesús, gracias porque nos permites participar en tu gobierno. Gracias porque tú nos permites hacer tu buena voluntad. Ayúdanos, gracias porque nos permites orarte a ti para que se haga. Haz vivir esta verdad en cada corazón. Ayúdanos, Señor. Te amamos y nosotros no queremos ser faltos de fe en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Oh, Señor, tú preguntaste de que cuando regresaras vas a encontrar fe en la tierra. Oh, Señor, pedimos más fe. No queremos ser faltos de fe, Señor Jesús. Oh, sí, Señor, ayúdanos. No queremos defraudarte. Oh, Señor, oramos por nosotros mismos y oramos por todos aquellos quienes no están aquí, especialmente a los soldados y mujeres soldados que no están aquí con nosotros hoy. Oh, Señor, toca los corazones de ellos y edifícanos a todos juntos en fe, como casa espiritual tuya, Señor, en el nombre de Jesús.